Ok, comenzamos entonces. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Un gran saludo a todos nuestros seguidores, a todos nuestros amigos que nos siguen también en muchas partes del mundo. He visto que tenemos muchísimos seguidores en España, así que un saludo cordial a todos. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Qué lindo que estés aquí. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo a todos nuestros seguidores. Pues les invitamos una vez más a que se agreguen a la página y obviamente también al grupo de Telegram, donde mandamos toda la información que vamos a tratar el día de hoy. Exactamente. A todos los que nos siguen y a los nuevos, les invitamos a participar también activamente de su programa, que este segmento se llama Con tu opinión crecemos juntos. También les invito a que se unan a la red de Telegram, que como siempre vamos a compartir después de que acabe el conversatorio, y ahí también vamos a, como siempre, sustentar toda la información y todo lo que se habla normalmente en cada uno de nuestros conversatorios. Bueno, como hoy vamos a hablar de la moda, ya que la moda es una de las manifestaciones características de la sociedad del consumo. Los cambios en el modelo de vestir y en los complementos nos fuerzan a todos los ciudadanos de alguna u de otra manera a seguir las tendencias del momento y a consumir no solo lo que está de moda, no solamente la ropa, sino también productos, ideas, tendencias y muchas cosas, como les voy a ir mostrando. Podríamos decir que hoy en día vivimos en un encantamiento de lo nuevo, ¿no? Especialmente que va orientada a los adolescentes, ya que existe una gran abundancia de tiendas y de consumo, y ahora que se proliferó también por internet, que exhiben modelos a buen precio, que antes era muy difícil de conseguir, ¿no? Variados, y que todo el mundo quiere comprar. Especialmente para los adolescentes, ¿no? La ropa, ¿no? Y disponer de ciertas tecnologías o de ciertos accesorios puede significar el pertenecer o interactuar en un grupo social, ¿no? Y muchas veces no tener esto o no tener no estar a la moda, ¿no? Especialmente a los adolescentes, los hace sentir inseguros. Y también uno de los aspectos más interesantes que encontré, que son potencialmente influenciables. Aparte de la moda en el vestir, algunas actividades también derivan del uso de los medios de comunicación social, móvil, internet, que generan modas, ¿no? La pregunta que hoy vamos a plantear en el conversatorio es: ¿por qué hay preocupación por vestir y estar a la moda? ¿Qué es moda? Me voy a remontar un poquito a la parte, al significado de moda. Moda es el valor, imagen o estilo que aparece con mayor frecuencia en una muestra o grupo. Para definirle, me fui a la RAE, y el RAE define moda como lo siguiente: el uso, moda o costumbre que está en boga durante algún tiempo o en determinado país, con especialidad en trajes, telas, adornos, accesorios, y son los que se introducen recientemente. Es decir, que estar a la moda es algo que se usa hoy. Ahora, las definiciones son algo neutras, pero las modas no solo aparecen en el terreno del vestir, como ya les mencioné, sino también en la tecnología, en el comportamiento, en la mentalidad, porque hoy en día estamos también, si analizamos un poco, en una moda, ¿no?, de pensamiento, y también determinadas actividades que repercuten en la conducta diaria de las personas. Retomando un poco la historia, esta industria de la moda en general se globalizó antes de la era de la seda entre India y China. Es decir, que antes de mediados del siglo XIX la mayoría de las prendas se fabricaban a medida. Esto quiere decir que luego se hizo masivo, y antes era realmente la moda, el vestir, era algo personalizado, y que las personas cosían su propia ropa en casa, ¿no? Las familias hacían cada uno su ropa y duraba muchísimo tiempo, ¿no? Hoy la vestimenta ha pasado a ser algo muy importante, ¿no? Básicamente vital, podríamos decir, en el ambiente de los adolescentes y de la mayoría de las personas. En el siglo pasado existieron también diferentes modas, ¿no? Entre estas, las que yo más voy a rescatar hoy en base a un artículo
que también lo voy a poner en el Telegram, fueron, para que ustedes puedan ver los significados, porque si no vamos a tardar muchísimo y es muy largo, que son las más relevantes y que tienen connotaciones muy interesantes, así que les invito a leer este artículo. Retomando, en el siglo pasado fueron los beatniks, los teddy boys, los rockers, los hippies, los baby dolls y hay un montón más. Muchas de estas corrientes, que luego también se volvieron corrientes culturales, fueron asociadas a un estilo de vida, o sea que no solamente son formas de vestir, ¿no? Y determinados gustos musicales que basaron su estética en inspiraciones de cine, en movimientos sociales, protestas políticas, que en muchos casos filtraban que los medios de comunicación transmitían para canalizar toda esa especie de revolución o rebeldía, ¿no? Por lo tanto, la moda siempre constituyó un medio de expresión que unía de cierta forma la juventud, la revolución y el rechazo o la aceptación de la realidad que vivía tal vez jóvenes o la sociedad en su conjunto, ¿no? Eso queda en interpretación cuando puedan ver este artículo. Hoy en día, la moda también es un medio de expresión mediante el cual la mayoría de las personas cuentan cómo ven su cotidianeidad. Es decir, la moda influye en la cultura visual de todas las personas a través de gustos, pensamiento, o también pueden ser parte, que también te inducen a ser parte de una corriente social. En esta pertenencia, ¿no? Es donde se comparte una misma identidad y es por eso que toma una gran importancia en el consumo y en el marketing de la moda. Normalmente durante la adolescencia, según varios estudios, se tiende a pensar que si se tiene una forma de vestir y una identidad imitable y única, los jóvenes acostumbran siempre a seguir, por eso mismo acostumbran siempre a seguir los patrones que dicta la industria de la moda, ¿no? En ese sentido, vemos siempre que por eso la moda cambia, hay una variedad, puede haber una variedad semanal, mensual o anual, y como es una sociedad del consumo, entonces cambia rápidamente. Ahora, ¿quiénes intervienen para que esto crezca velozmente como ha crecido hoy en día? Pues los medios de comunicación. ¿Cómo? A través de personas mediáticas que hacen llegar las novedades de la moda a la sociedad, difundiendo imágenes de manera continua e insistente, de tal forma que van configurando de cierta forma la cultura, ¿no? de manera visual. En ese proceso entran estos ídolos de masa, ¿no? Que cobran mucha importancia cuando se los imita. Ahí vemos, entre esos pueden entrar cantantes, futbolistas, ¿no? Obviamente los adolescentes no son conscientes de este proceso, ¿no? Y se vuelven a seguir justamente al líder para destacarse dentro de su pequeño grupo social, ¿no? Y estar a la moda, por supuestamente, creando a su vez una serie de diferencias sociales en base a la vestimenta. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y qué rol juegan los medios de comunicación, ¿no? Hoy en día en relación a la moda? Existen diversos estudios que identifican varios factores que nos hacen comprender un poco cómo juegan los medios de comunicación e influyen en todos nosotros, en especial en los adolescentes, en relación a todo lo que se refiere a la moda, no solo del vestir, como lo dije en el principio, sino el concepto de estar a la moda. El marketing de moda hace uso de los medios de comunicación para difundir campañas publicitarias masivas, ¿no? Incitando al consumo de la moda, por supuesto, que crea, ya que las imágenes se repiten bastante, ¿no? En las vitrinas, en la televisión, en los productos de consumo, en los supermercados, en las cajas, en todo, crea una adicción, ¿no? Hay un proceso cognitivo que crea una adicción. Y desde ese punto de vista, también utiliza también a los ídolos de los adolescentes para mostrar cómo influye, ¿no? En ello. Eso es muy interesante, es otro estudio que también lo voy a poner en el Telegram. Otro de los factores que genera esto es que genera una distinción social. Es decir, ¿estás a la moda o estás de modé? Los que venden la moda lo saben muy bien, ¿no? Y los logos de sus marcas aparecen ostentosos, como ya mencioné, en sus ropas, accesorios, bolsos, zapatos, cinturones, gafas. Es decir, si llevas un bolso de una marca, se te atribuye un cierto poder económico en comparación con un bolso comprado en otro lado.
como también ya mencioné, los adolescentes son el grupo etario susceptible a ser influido por todos estos factores que toma en cuenta la moda, ¿no? Y que determinan sus marcas, ¿no? Ya sea de ropa, de móviles, generando una demanda y también conflictos, porque luego aparecen los conflictos. Ese también es otro estudio muy interesante, ¿no? Que hay bastantes estudios que muestran que toda este encantamiento de lo nuevo, se podría decir, esta moda del consumismo, ha generado unas tasas altas de padres e hijos, de problemas intrafamiliares o inclusive suicidio en los adolescentes, ¿no? Otro de los factores es también que hay una tendencia a imitar no solamente la forma de vestir, ¿no? Por ejemplo, los pantalones bajos y flojos, los raperos lo hacen así porque pueden ocultar mejor las armas. O sea, hay también una cuestión cultural que se esconde detrás de las modas. Por ejemplo, los vaqueros que procedían de los trabajos del campo y los obreros que necesitaban tejidos fuertes para sus actividades. Las camisetas que se usan que después fueron íconos cinematográficos y ahora son un artículo común, ¿no? También hay modas que, por ejemplo, tienen que ver mucho con el baile, ¿no? Baile de la calle, el rap, ¿no? Hay diferentes modas, ¿no? Que se asocian a revoluciones culturales. Y entre esas también entra el terreno de la comunicación, ¿no? Porque si analizamos, fueron jóvenes también los que inventaron y desarrollaron diferentes aplicaciones como Microsoft, Facebook y muchas otras más, ¿no? Ahora, yo hago hincapié en que cada época tiene obviamente sus representantes que se atreven a marcar un estilo, ¿no? Y que crean tendencia haciendo que la sociedad idealice e idolatre también a esas personas, ¿no? Es un hecho que los medios de comunicación tienden de forma directa o indirectamente a que tú encuentres un ídolo para imitarlo en sus acciones y en su forma de vida. La imagen de los famosos es primordial porque justamente para promover la moda y la cultura visual todo el tiempo, ¿no? Y que esta industria siga creciendo, ¿no? Como vemos hoy en día, y estamos plagados de influencers, bloggers, no sé, en algunos lugares le llaman It Girl. También vemos las diferentes aplicaciones también que promueven nada más que moda, ¿no? Eso también hay un estudio que lo voy a poner en el Telegram. Otro de los factores también sumamente importante en esto, ¿no? Que nos influencia bastante, son los medios de comunicación. Los escolares y adolescentes entre los 8 y 18 años estos son datos estadísticos, se pasan más de 7 horas y media al día usando teléfono, ordenadores, televisión y otros artefactos electrónicos, cuando hace 5 años el número de horas era menor a 6 horas en el día, ¿no? Era menor, e inclusive se habla de 6 horas y media semanales. Si se añade el tiempo adicional que invierten en mandar textos, hablar por móvil, ponerse al día en sus diferentes redes sociales, la media puede llegar a más de 10 horas. Es decir, que los medios de comunicación y las redes son instrumentos claves para la creación de modas, ¿no? En todas las personas, no solamente en los adolescentes, ¿no? Los expertos, ¿no? Lo que no sabemos es que, en general no sabemos, especialmente los adolescentes, es que mientras muestran sus gustos e ilusiones, los expertos en marketing recogen esta información gratis para dirigir la producción de artículos cuyo destino justamente son ellos, ¿no? Los consumidores, solamente que no alcanzamos a percibirlo, ¿no? Así logran una personalización del producto de modo que en el futuro el comprador no puede resistirse a la oferta, ¿no? Es decir, nunca antes en la historia del hombre hubo tal cantidad de información tan accesible para toda la población y una cultura del consumo masivo, ¿no? Y no solo en los países desarrollados, sino también en los países en vías de desarrollo, ¿no? Creando, como vemos hoy en día, una red de compra y venta global, ¿no? Ahora mucho más con Amazon y un montón de
de redes que explotaron en medio de la pandemia. Ahora, Internet cambió totalmente el acceso a la información limitada que anteriormente no se podía por los medios tradicionales, ¿no? También quiero pasar por hacer un análisis de que la industria de la moda se dedica a la creación y venta de prendas de vestir que se imponen como referencia, ¿no? Eso es un estatuto muy importante porque es decir que es lo que se va a vender, ¿no? Y que las pautas de todo esto son definidas ya por estas firmas consolidadas, ¿no? A partir de diferentes subproductos que van a acompañar haciendo propaganda, van a exhibir en vanidades todos estos productos, ¿no? Y a la inmediatez, ¿no? Ahora, otro de los factores también que identifiqué en la lectura de diferentes artículos es la compra, es la sociedad del consumo, ¿no? Que es compra ahora y paga más tarde. Es un eslogan que maneja un poco toda la cultura de la moda. Como hemos visto, ¿no? La estructura social va cambiando de una sociedad a otra, ¿no? Y también hoy en día no hablamos ya de una sociedad tradicional, ¿no? Con familias más estables, con trabajos más estables, con criterios morales más universales y una estructura económica en la que antes, por ejemplo, se compraba un producto y era duradero, era bien hecho, se compraban cosas útiles y te duraban muchos años, ¿no? Hoy en día no es así. Hoy en día los ciudadanos parecen seguir el ritmo de justamente de la sociedad del consumismo chino, ¿no? Que es una estrategia de poder financiero, ¿no? Y de las multinacionales, que es bastante poderoso, ya que está liado también al poder político y hace que la gente desee cosas inmediatas y las tenga ya, ¿no? Te ofrece una serie de novedades que el consumidor está esperando y las va a sustituir rápidamente en lo que lo acabe de comprar, porque además no son de buena calidad. Este tipo de estrategia hace que el cliente compre aún cuando no sea el momento y cuando ni siquiera disponga del dinero. Entonces, podríamos llegar un poco a la conclusión de que la moda es una forma de consumo hoy en día muy popular, nada que ver con los desfiles de alta costura. Hoy las empresas de ropa tienen a cientos de diseñadores que producen modelos de bajo costos apropiados para todo tipo de persona. Pueden permitirse cambiar de modelo con relativa frecuencia. Normalmente sus eslogans son compre ahora, pague mañana. Tienen créditos, es muy paradigmático porque hablamos de una sociedad volcada totalmente al consumo, al crédito, a la tarjeta, a la inmediatez y lo que genera una que llaman una inconsciente orgía de la compra, una acumulación de productos y de deudas que tal vez no puedas pagar, ¿no? Eso en tercer o cuarto. Y el último que también encontré fue que la moda influye mucho en las apariencias, ¿no? de las personas, especialmente en las apariencias físicas. Y según un estudio, la moda influye bastante. Hay un estudio que demuestra, ¿no? Que las mujeres son las que más golpeadas están en este sentido, ¿no? A las que más afecta, perdón. Las mujeres heredan un problema adicional porque necesitan una cierta convicción de que el éxito y la aceptación también están relacionados con la belleza, ¿no? Y que sigue existiendo de alguna forma una presión respecto a la apariencia, mucho más que sobre el sexo masculino. Ahora, el último factor que quiero mencionarles y que me parece muy interesante es el simbolismo que existe detrás de la industria de la moda, ¿no? ¿Qué es el simbolismo? Ustedes dirán, ¿qué es el simbolismo? ¿Qué tiene que ver la moda? Y tiene mucho que ver, porque la moda usa
simbolismos de colores, simbolismos con iconos, y aparte de que usa actores, gente famosa, también influye de una manera psicológica en el subconsciente de las personas, ¿no? Vemos ciertas tendencias, por ejemplo, del color blanco, vemos ciertas tendencias de color negro, vemos también vemos ciertos accesorios que decimos, ¿por qué? Yo quiero hacer un repaso de ciertos simbolismos que encuentro en la moda que me parecen muy particulares y que me hacen pensar mucho en todo lo que venimos hablando en los conversatorios sobre la cultura del progresismo. Es inevitable no hablarlo porque justamente la cultura del progresismo está muy relacionada con la inmediatez, el encantamiento de lo nuevo, ¿no? Entonces yo encontré aquí, por ejemplo, uno de los simbolismos que me parece también muy peculiar y que se ha puesto muy de moda últimamente, que son los tatuajes, ¿no? Los tatuajes nacieron entre el año 70 y 60, la revolución hippie, ¿no? Que propone una idea de libertad o de rebeldía, nace a partir de esta época y es un boom. Y últimamente se ha incrementado de forma impresionante, hasta el punto de que vemos que todos los famosos cantantes, deportistas, jugadores, o sea, no solamente tienen un tatuaje, sino llenan su cuerpo de tatuajes y son personas famosas que inspiran a otros jóvenes, ¿no? Entonces vemos jóvenes imitando lo que hacen sus ídolos, siempre. Ya lo describí por qué. Se lo promueve como un adorno muy sutil, pero en realidad es otra cosa. Un tatuaje es, de hecho, si pasamos por la parte médica, modifica el color de la piel, crea una agresión a la piel, y más allá de estas contraindicaciones que son terribles, contraindicaciones médicas, estás expuesto a infecciones, irritaciones, distintas cosas, y hasta inclusive tener cáncer de piel, ¿no? Que todo esto relacionado con las tintas del tatuaje. Es importante saberlo porque tal vez dirán qué exagerada, pero parece algo inofensivo, pero uno no lo sabe, porque como está a la moda y te lo pintan realmente como algo que es muy inofensivo, nos inculcan algo que es antinatural. Y si pasamos por la parte bíblica, ¿no? Dios dice exactamente, yo no sé mucho de la Biblia, pero tal vez Alejandro puede complementar esta información. Dice, Dios nos hizo perfectos, entonces los cristianos deben saber que Dios nos pide que no pongamos ninguna señal o marquemos nuestro cuerpo porque es prestado. Eso se los dejo como dato, y quiero ahorita quiero compartirles una, ¿dónde está? Imágenes de justamente, este es, no, segundo. Aquí está. Vemos, por ejemplo, aquí podemos ver a uno de los grandes íconos del fútbol, ¿no? Completamente tatuado. Vemos también que justamente, qué casualidad, ¿no? Les dejo esa introducción sobre los tatuajes para que ustedes también puedan investigar más. Qué casualidad que justamente leyendo igual artículos, llego a la información de que los tatuajes más solicitados en estos últimos 10 años tienen que ver mucho con los colores LGTB, ¿no? La idea del paz y amor, los colores del feminismo también, que es otra simbología que se usa muchísimo en la moda, porque vemos cantantes imponiendo unas formas de vestir con ciertos colores. Aquí les muestro, no quiero hablar más porque lo próximo que voy a compartir es lo que sigue, de lo que quiero hablar. También vemos aquí el símbolo de la paz. Otro de los detalles en la simbología que quiero que ustedes se den el tiempito así para ver cosas pequeñas que nos rodean, que a veces no nos percatamos, pero que son importantes y que les puede dejar mucha información para pensar. Por ejemplo, vemos mucho el símbolo de la paz y amor. Les voy a compartir ahora este símbolo para que lo tengan más claro. ¿De qué estoy hablando? Ahí está. Este es el símbolo que está, el de paz y amor, del que les quiero desarrollar un poquito. Que lo vemos en todo, ¿no? O sea,
Lo vemos en dijes, en llaveros, en tatuajes. Es un símbolo que se ha hecho muy popular y se ha transformado en los últimos años como algo muy famoso. Y es más, se lo usa hasta como una insignia, como amor y paz, como tolerancia, que tiene que reinar en el mundo. Y haciendo una investigación, esconde muchísimas cosas que remiten a todo eso, menos a paz, amor y tolerancia. De hecho, es un símbolo de excelencia usado por la religión de la nueva era, ¿no? Todo lo nuevo, o el progresismo, ¿no? Que de hecho está vinculada completamente a la espiritualidad, con religiones orientales mezcladas con técnicas de ocultismo y adivinación. Pero nos hacen ver como si fuera algo espiritual, ¿no? Y van directamente en oposición al cristianismo, si queremos ahondar en eso. En la web, en libros, yo hice una pequeña investigación. Este símbolo fue creado en el año 1958 por el diseñador británico Gerald Holton para una campaña de desarme. Él lideró una campaña de desarme nuclear que se refería más o menos como a una protesta a la guerra nuclear, que promovía el desarme, ¿no? El cese de la guerra nuclear. Las fuentes que yo investigué nos dicen que se originó ahí y con la revolución hippie de los años 70, en nombre de la libertad, la paz y el amor, llevaron a la juventud. Bueno, sabemos bien que la contraparte de esta revolución fue que se promovió también una idea de libertad como un libertinaje, ¿no? Entonces, durante esta revolución este símbolo se adhirió a esa misma, ¿no? Y es ahí donde empezó a ser conocido. Pero en realidad no tiene nada que ver con eso, porque en realidad este símbolo fue creado, este símbolo de la cruz, en realidad es un símbolo de la cruz de Nerón, que nos remite a la época del emperador romano más sanguinario de la historia de la humanidad. De hecho, fue la cabeza para imponer entre los años 54 y 58 después de Cristo una persecución brutal a los cristianos, donde torturó y mató a los primeros cristianos. Y ahí vemos que este sería el origen original, o sea, el origen, digamos, ¿no?, de este símbolo. Eso lo tomo y lo adapto, ¿no? Porque podríamos decir muchas cosas. Y me parece muy curioso que este símbolo es el símbolo como de la nueva era, ¿no? Como del progresismo, lo vemos en las banderas también, de las marchas LGTB, lo vemos inclusive con las embajadoras de la ONU promoviendo este símbolo de paz y amor. Vemos la bandera que va relacionado justamente con el color que también expliqué, ¿no? Diríamos que también es una oposición abierta al cristianismo y a todo lo que viene de Dios. Tengo dos símbolos más para desarrollarles, que voy a pasarlo muy rapidito. Es muy largo, así que he escogido los que vemos más. Los colores del arco iris y la moda del unicornio. Es decir, esta moda que es justamente que la vemos muy inocentemente entre los niños, entre la moda de los niños. Se los voy a mostrar aquí. Es más, es inclusive... ay, no tengo la imagen, pero esta moda del unicornio es una moda que es promovida, la vemos, está muy de moda hoy en día, especialmente entre los niños, porque está presente en artículos, en mochilas, en lápices, en estuches, inclusive en material didáctico en los colegios, en cuentos infantiles, ¿no? Me llevaría horas, la verdad, mostrándole todo el merchandising que hay en base a los unicornios y al arco iris. Inclusive hasta en el WhatsApp lo tenemos, si pueden revisar, y cada vez es más fuerte, ¿no? Para que vean cuán importante son los símbolos, ¿no? Que maneja la moda por detrás y transmiten ideas y conocimientos y que solo se pueden leer cuando tenemos conocimiento al respecto. ¿Nos pasan mensajes subliminales a las mentes de las personas? Sí. En este símbolo hay un interés muy fuerte en promoverlo. Porque ya que lo vemos en todo lado, inclusive en esto del feminismo, también se ve mucho esta simbología relacionada con la liberación femenina, el color lila, ¿no? La banderita LGTB, y también algo que quiero que ustedes también tomen en cuenta, que es un estilo de vida, ¿no? Es como vivir un mundo mágico de unicornios, por eso también lo promueven mucho entre los niños, y hay que saber, haciendo una corta investigación, que este símbolo es una mezcla de orientalismo, paganismo e inclusive
satanismo. Hay mucho en esta cuestión mágica de manipulación de energías, chakras, adoración a la naturaleza, y curioso porque lo promueven entre los niños, es bandera LGTB, y por ende está también la ideología de género de por medio, ¿no? También vemos mucho de este símbolo en todo lo que está relacionado con la homosexualidad, el lesbianismo, que aparenta algo mágico, ¿no? Y en el fondo vemos, que hemos hablado muchísimo aquí en estos programas, ¿no? Que de hecho hemos descrito muchas veces la civilización cristiana, pues van directamente a destruir, ¿no?, la sociedad cristiana de una forma muy sutil. Destruyen los valores de una forma muy sutil, ¿no? También hay una insinuación de un adoctrinamiento sexual a los más chiquitos, porque como les digo, como todas estas imágenes las ponen en los colegios, en centros educativos y en todas las partes del mundo. Además vemos hasta Naciones Unidas y organizaciones que dependen de la UNICEF, UNESCO, todo, que promueven esta agenda, que justamente es la agenda que va en contra de la civilización cristiana, ¿no? Esto se los dejo para que ustedes echen un vistazo. El símbolo del que les hablo yo es un unicornio, me disculpo porque no tengo la foto. Es un unicornio que tiene un solo ojo, un cuerno, y se los dejo para que ustedes investiguen. El último símbolo que también me parece muy curioso y que quiero compartir con ustedes es el símbolo del yin y el yang, que está muy de moda también, y que de ese sí tengo una imagen. Compartir. ¿Dónde está? Aquí está. A ver. Aquí está. Ahí está. Como pueden ver, este símbolo es muy famoso, ya que es tan famoso que también, lo mismo, si analizan, trae conceptos de orientalismo, ¿no? Y nos explican que siempre nos han explicado que lo negro representa lo malo y lo bueno está dentro de lo malo y viceversa, ¿no? Este símbolo lo vemos en todo, igual en dije, en ropa, inclusive lo vemos muchísimo en la moda, ¿no? Es como que hay todo el tiempo hay una manera indirecta de separar el polo positivo, negativo, lo femenino lo masculino de lo femenino, ¿no? Y todo esto tiene sus ramas también en las ciencias y filosofías orientales, clásicas chinas, ¿no? Medicina tradicional china y cultura china, que también les voy a compartir ciertos artículos al respecto para que los puedan revisar. Son más relacionados a otro tipo realmente de no sé si decir religiones o filosofía. Entre esas está el Tai Chi, el Feng Shui, ¿no? Y son justamente estos símbolos que son símbolos de estas religiones, ¿no? Y lo vemos como algo muy inocente, pero que también, si nos ponemos a pensar en el trasfondo, presenta una oposición, ¿no?, contra el cristianismo, de alguna forma. Yo hice también una pequeña revisión de este pequeño dibujito que es muy famoso, que se llama Hello Kitty, que es un ícono. No sé quién no tuvo una Hello Kitty cuando fue niña. Y así, muy rapidito, para no alargarme, se lo voy a mostrar ya que lo tengo aquí. Ok. Ahí está. Yo creo que todos la conocemos, pero solamente también para darles un detalle, Hello Kitty es un icono desde la década de los 70. De hecho, es una leyenda bastante conocida, pero un poco dudosa, ¿no?, que se las dejaré en el Telegram. Pero para repasarla muy rápidamente, es muy famosa en modas, en ropa, en accesorios. Sigue siéndolo a todo grupo etario, ¿no? Y en Japón, de hecho, es un eslogan nacional, ¿no? Hello Kitty es un eslogan nacional utilizado por el gobierno japonés, ¿no?
Y es curioso porque el significado de Hello Kitty, hello es hola y Kitty en chino es más o menos, tiene una significación de demonio. Es curioso, pueden revisar toda esta información que yo estoy diciendo. Este personaje fue producido por una diseñadora llamada Yuki Jimitsa en el año 60 y después fue complementado por otra diseñadora que tomó su lugar, que se tomó como diseñadora oficial, porque estos grandes imperios que lideran todas estas productos que perduran de por vida pasan justamente a manos de diseñadores oficiales. Muy curioso porque hay grandes marcas, por ejemplo, como Coco Chanel, bastantes, ¿no? Yves Saint Laurent y todas esas cosas que también no nos ponemos a analizar de dónde vienen, ¿no? Yo tomé esta porque me parece que es una leyenda que me dejó, sinceramente, dije, la tengo que compartir con ustedes. Dice que fue justamente ella la que explica que por la década de los 60 la hija de la primera diseñadora tenía cáncer de boca, ¿no? Su hija. Y entonces esta señora prácticamente, como su hija estaba al borde de la muerte, cuenta la leyenda, ¿no? Que empezó a recorrer iglesias, cultos y nada le daba solución a la enfermedad de su hija. Así que ella cayó en rituales, cuenta la leyenda, ¿no? Y magia que le ayudaron a que su hija pueda recuperar. Entonces, en esa leyenda mágica, ella crea un personaje, ¿no? Que es como para rendirle un culto y un homenaje, porque su hija se sanó. Y esa es esta gatita, que increíblemente no tiene boca, si la ven, y creó esta marca muy famosa, ¿no? En Japón, yo estuve revisando información, es tan famosa que inclusive, como les digo, el gobierno japonés en los colegios es un eslogan nacional, de hecho es un patrimonio nacional de Japón. Bueno, todo esto para introducirlos un poco y que me pareció muy curioso toda esta cuestión de no solo la moda del vestir, sino la moda en general. Bueno, te cedo la palabra, Ale. Bien, sí, muy interesante toda la información que nos has dado, Gaby. Bien, lo que has dicho es cierto en gran manera sobre el asunto de la forma en la cual se está viendo el asunto de la moda, ¿no? Y recapitulando un poco lo que decías, que es interesante, es que la moda se está tomando como un elemento social, ¿no? Donde se trata más de identidad, un criterio en algunos casos de revolución, ¿no? Una forma de respuesta política también a la circunstancia y al contexto, ¿no? También hay intenciones de resaltar o de distinguirse de los demás a partir de la moda. Y también obviamente se presenta el asunto de la pertenencia, es decir, el hecho de pertenecer a un grupo o a una tribu urbana en general. Pero esta información que acabamos de ver respecto a la moda y su descripción a partir justamente de los comentarios de expertos en moda, gente que produce moda, gente de industria respecto a la moda, los medios de comunicación en su pobre análisis en algunos casos sobre lo que es la moda y la influencia en la sociedad, hay otros detalles que están escondidos. Bien, tenemos que identificar algunos aspectos muy, muy interesantes al respecto. La moda como tal no es tan inocente. No es tan inocente. Y justamente el programa del día de hoy titula justamente La moda y la influencia que tiene en la sociedad. Y no nos percatamos de la contundencia que tiene a partir de esa influencia, ¿no?, que ocurre con nuestra sociedad. Vamos a ver algún detalle interesante. La realidad viene a ser de esta manera, ¿no? Tenemos que remontarnos a Inglaterra y entender que ya hace mucho justamente se ha iniciado lo que vendríamos a denominar como la guerra cultural. Esto surge sobre todo a partir de los años 20, después de la Primera Guerra Mundial, donde se inicia un instituto justamente
para analizar los problemas psicológicos, específicamente la neurosis postguerra de la gente, la gente que sobrevivió a la Primera Guerra Mundial. Y esta gente que quedó como víctimas, pues fueron analizadas, y posteriormente el instituto que empezó a trabajar con este análisis psicológico de las neurosis que ellos tenían, pasó a hacer un análisis justamente social. Y de aquí viene justamente dentro de los años 20 el criterio de Churchill, que indica que el imperio, porque este es un criterio que fue transformándose a partir del imperio británico a lo que se esperaba del imperio o del imperio en el futuro. Es decir, el imperio en el futuro se sabía bien que no podía sostenerse a partir de guerras, ¿no? Había que buscar otro mecanismo para manejar su entorno. Y de ahí que Churchill llama a los imperios del futuro, o denomina algo relacionado a los imperios del futuro. Y él define los imperios del futuro como justamente el imperio de la mente, es decir, la forma en la cual podemos manejar a la gente sin necesidad de uso de violencia, ¿no? Y de ahí nosotros vamos a notar que desde la degeneración musical que se va dando a lo largo de este tiempo, pues es producto justamente de esta ingeniería social que se fue generando en este instituto, que dentro de poco voy a decir el nombre, porque es un instituto que trabajó supuestamente con una actividad loable de ayuda psicológica a los sobrevivientes de la Primera Guerra Mundial, pero eso derivó y se desvió a un instituto de análisis social para justamente la manipulación a partir de la ingeniería social y psicológica que se iba a dar a futuro. Bien, todo esto, ¿no? Que les venía mencionando, justamente esto de la ingeniería social, la degeneración musical que ha empezado a arrastrar también este asunto de la moda, este asunto de los criterios y de las ideas que se pueden ir manejando, derivó también en el hecho de que incluso los drogadictos de esa época no eran otra cosa más que un producto secundario de este tipo de política de manejo, ¿no? Todo esto está elaborado por organizaciones que financian este tipo de investigaciones y que ha terminado formando justamente un diseño de lo que se terminó por denominar el Instituto de Relaciones Humanas, que se llegó a concebir o entender como el instituto, hasta el día de hoy, como el Instituto Tavistock. Este Instituto Tavistock ha sido el que ha estado elaborando justamente todos estos movimientos de contracultura. Noten bien que sobre todo resaltó o se notó bastante esto a partir de los años 60, después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, comienza en los años 20, después de la Primera Guerra Mundial, se va desarrollando, va recibiendo financiamiento, estamos hablando de millones de dólares anuales que recibe este instituto justamente para trabajar en cuanto a ingeniería social. Todos los movimientos de contracultura, sobre todo en los años 60, ustedes se deben acordar el asunto de Woodstock y demás, fue justamente elaborado de esta manera para alterar o modificar y manejar la cultura en general. De ahí también que esta ingeniería social deriva con lo que es no solamente la contracultura, no solamente el ecologismo, no solamente lo New Age, sino que también el hecho de la moda como tal. Porque la moda está muy relacionado también con la identidad, y eso vamos a ir viéndolo más adelante. Este lavado de cerebro ocurre es decir, manejan este lavado de cerebro a partir del estrés y de la tranquilidad. Son estos dos extremos que usan ellos para justamente hacer este lavado de cerebro a la sociedad y manipularnos de una manera u otra. Lo que se conoce en el sentido técnico como operaciones de baja intensidad que manejan justamente este Instituto Tavistock. Ellos saben que el mayor agente psicoactivo es la familia.
Y este agente psicoactivo, es decir, este agente que modifica, que incentiva, que ayuda, que establece parámetros psicológicos en la sociedad, está o reside en la familia. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque recuerden que a lo largo de todos estos programas hemos ido detallando la guerra que hay para desarmar, para desintegrar el criterio de lo que es la familia. Es un elemento fundamental. De ahí que justamente todas estas ideologías que están viniendo de la mano atacan al criterio tradicional de lo que es familia, tratándonos de imponer criterios que parecieran ser inclusivos de tipos de familia que nunca existieron, tipos de familia que a ellos les conviene que nosotros aceptemos como supuestamente familias para que terminen desarmando la sociedad. Y vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque esto lo venimos diciendo en los anteriores programas. ¿Cuál el interés por desarmar justamente el hecho de la familia? El objetivo de desarmar o de destruir el criterio o la estructura tradicional de la familia es la de que justamente la tasa de natalidad caiga. Recuerden que estas organizaciones tienen el propósito de progresar a partir de la industria y de otros factores más, pero a mayor progreso y a mayor bienestar también se dispara el asunto de la mayor demografía a nivel global. ¿Cómo puede ser sostenible que haya mayor cantidad de gente y mayor progreso a la vez? Es insostenible. A lo largo del tiempo esto es insostenible. No puede haber forma en la cual haya una cantidad tan grande de población a nivel global y a la vez sostener también el progreso de la misma manera. ¿Cuál es el criterio que ellos tienen? Bien, si queremos que todos los recursos naturales nos mantengan a ellos, ¿no?, y a sus intereses, es necesario bajar la tasa demográfica a nivel global. ¿Cómo se hace esto? Pues justamente a partir de métodos que desincentiven, que desanimen a la gente a tener una familia normal, porque una familia normal es aquella que puede reproducirse. Una familia supuestamente, ¿no?, inclusiva, no tiene esa capacidad. Noten bien que hoy en día se está llamando se llama familia a dos homosexuales que crían a un niño. Eso no es una familia. Se está buscando denominar familia a dos personas que crían animales y eso tampoco es una familia. Y hace no mucho, hace unas semanas nomás, en Argentina se dio el caso de dos lesbianas que terminaron matando a un niño. ¿Por qué? Porque justamente este criterio de pseudofamilia está llegando a sus últimas consecuencias, ¿no? Bien, el doctor John Rees, que es el fundador justamente del Instituto Tavistock, entendió que si un individuo transfiere su identidad a un grupo, estos pueden generar ilusiones que terminen por manipular a las masas. ¿Qué quiero decir con esto de ilusiones? Justamente lo que Gaby mencionaba, el hecho de pensar que la realidad puede ser algo mágico, que la relación social puede tener un toque de magia y de cosas por el estilo que motiven a que la gente decida optar por actitudes o por circunstancias alternativas a lo que es tradicional y lo que es naturalmente aceptable, ¿no? Y esto funciona, este tipo de criterios funcionan identificando, indica el doctor Rees, a un líder y un grupo en específico, ¿no? Y posteriormente se maneja como a niños a quienes sean parte del mismo. Es decir, una vez identificado un líder, este líder puede ser un artista, el que sea, de música, pintura, teatro, lo que sea, un político. Hoy en día los influencers, ¿no?, entre otros, que terminen motivando o captando a grupos que mantengan ese mismo tipo de identidad, ¿no?, para luego manejarlos de manera muy cómoda. Esto ha derivado en una subdivisión como la sociedad cibernética. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un grupo de gente que está trabajando a partir justamente de las redes sociales, de ahí el surgimiento de Facebook, de WhatsApp, Messenger y todas las redes sociales existentes, ¿no? Y esta ingeniería a partir de lo cibernético, esta sociedad cibernética, se maneja a partir del dolor y el placer. Es decir,
recurren a dos aspectos que ellos consideran que son fundamentales en el hombre y nos limitan y nos cierran justamente nuestro criterio solamente a lo sensual. Es decir, si me atrae, si me excita, si me provoca algo, es bueno. Si me provoca dolor y demás, es malo. Punto. Ahí acabó. Dejando de lado justamente la racionalidad, el análisis de aquello a lo cual nos estamos exponiendo. Y ahí es donde justamente entra la moda, ¿no? Que también imprime el mismo método a partir de la ropa con alto contenido ideológico. Por eso vemos ahora modelos que son trans vistiendo ropa que supuestamente son para mujeres, ¿no? Buscando sectarizar y acrecentar las tribus urbanas o generarlas, ¿no? A partir justamente de la moda. ¿Y por qué a partir de la moda? Porque la moda implica una cuestión de identidad, es decir, si hay otro vestido como yo, pues definitivamente pensamos, sentimos y buscamos lo mismo. Y eso nos aglutina y nos hace fáciles de ser manipulables. Bien, justamente, como les decía, se acrecentan las tribus urbanas y aceptando desde la moda ideas progresistas, ¿no? Como lo LGBT, lo de los colores que indicaba Gabriela, del arco iris y cosas por el estilo, que tienen obviamente una connotación relacionada con todo lo LGBTIQ. La ecología, hemos visto ropa hecha de hojas, ropa hecha de material reciclable, etcétera, aparentando o tratando de hacer entender que justamente la naturaleza se nos está cayendo porque somos muchos. Entonces hay que aceptar lo del aborto, hay que aceptar justamente el hecho de la eliminación o la eutanasia, que dentro de poco van a empezar a promocionarlo en todos los países del mundo, en otros ya los están haciendo, ya están usándolos como laboratorio, y obviamente España no queda atrás porque es el laboratorio principal de todo este tipo de cuestiones. Y lo revolucionario contra otras generaciones, es decir, una vez que la moda ha marcado un límite de un grupo en específico, pues definitivamente las otras generaciones vienen a ser los enemigos o los contrarios a la posición que yo estoy asumiendo, porque este tipo de circunstancias implica también una posición ideológica. El uso de la sociometría determinó quiénes se relacionan con quiénes con tal de saber los relacionamientos de la sociedad, buscando crear grupos de iguales. Esto de la sociometría es un análisis de qué es lo que la gente busca para asociarse o para relacionarse con cierto grupo, ¿no? Y este tipo de análisis nos ha indicado cuáles son los métodos o las circunstancias por las cuales alguien decide asociarse con un grupo. Y esto se está usando justamente para buscar o sectarizar la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto de sectarizar la sociedad? Una vez que la sociedad se identifica con pequeños grupos, cada uno de estos grupos deja de defender al otro y lo considera un enemigo. De ahí que el ámbito policial y militar, cada vez que se enfrenta a algún tipo de protesta de algún grupo social, se enfrenta a un grupo pequeñito. De ahí que en nuestras sociedades tenemos a solo los jubilados protestando por su causa y al resto ni nos importa. ¿Por qué? Porque no nos sentimos identificados con ellos. Llegan después los mineros y protestan por su cuenta. El resto ni le importa. ¿Quiénes son los que tienen el poder? Aquellos que en apariencia pueden aglutinar más de un grupo social. De ahí que tenemos partidos de izquierda que supuestamente están apoyados por mineros, gremialistas, gente de diferente tipo de grupo social, etcétera, y aparentan tener el poder como tal. Este tipo de circunstancias hace o viene justamente de la mano con la moda. Los jóvenes que se dicen revolucionarios tienen ciertas características, las feministas de la misma manera, incluso hasta en el corte de pelo, el color que usan, etcétera. Todo esto como parte de la moda, los tatuajes, la vestimenta, el corte de cabello, etcétera, el maquillaje, etcétera, 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 ¿no? Y un elemento fundamental de la psicología de masas es la vestimenta o la moda, como les decía, creando justamente todo lo que les acabo de describir: identidad, tribus urbanas, ideología y lucha contra otras generaciones. Eso llega a influir sobre sus decisiones, aparentando o generando una democracia especial,
o lo que se denominaría como un feudalismo, ¿no?, moderno. Y todo esto se dará no solo a partir de la moda, sino de la moda cibernética también. ¿Qué quiero decir con esto de la moda cibernética? En cuanto a la moda cibernética, estamos hablando justamente de grupos como Facebook, que ahora se denomina Meta, ¿no?, porque estamos hablando del metaverso, es decir, de un ambiente virtual en el cual la gente se va a tener que mover para hacer transacciones incluso monetarias, donde la moda se va a comprar en cuanto a vestimenta virtual para presentarte como un personaje virtual ante otros personajes, ante otras personas. Así que la moda va a estar muy relacionada también con esto de lo tecnológico, ¿no? Nadie que se diga que está a la moda y no pertenezca al metaverso, pues va a poder ser alguien dentro de este grupo. Y vamos a quedar aislados. Todos aquellos que no pertenezcamos al metaverso, vamos a quedar aislados de aquellos que sí, ¿no? Y vamos a formar o vamos a presenciar o estamos presenciando justamente el ingreso al feudalismo moderno. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a haber un grupo de poder manejando a masas a partir justamente de este ambiente o de esta realidad virtual, ¿no?, a la cual nos quieren insertar. Y esto tiene que ver con la moda. Y la moda no solamente es la vestimenta, y la moda no solamente es lo que podamos ver en cuanto a maquillaje, etc. La moda hoy en día está llegando a tal punto en que la realidad y los que no pertenezcan a esa realidad que nos están ofreciendo no están a la moda, y por ende son gente que pertenece a otra generación distinta a la mía, y por ende son enemigos míos y de mi grupo a los cuales pertenezco. Esto es lo que pasa justamente con la cuestión de la moda. Parecía muy inocente, pero no lo es. No lo es. Tengan mucho cuidado con aquello que ustedes aceptan, no solamente para sus hijos, sino también para ustedes en cuanto a lo que es la moda, ¿no? Si nosotros aceptamos que esto es parte de una realidad que se nos viene encima y lo aceptamos de buena gana sin entender lo que va a pasar a futuro, definitivamente lo que estamos haciendo es esclavizar a nuestras generaciones futuras a una vida miserable de ganado. Esa es la realidad. Y al ganado se lo distingue de una manera u otra. Y esto justamente es la moda. No sé si tienes algo que decir, Gaby. Tu micrófono está apagado, Gaby. Quería acotar justamente a lo que planteé en el principio, ¿no? Que la idea justamente de la moda del programa de hoy no es solamente la forma de vestir, es básicamente el concepto de la conjugación de los verbos estar a la moda, ¿no? Que eso implica muchas cosas, como las que mencioné, como para que estemos atentos, y las que acabas de desarrollar tú. Entre esas, yo quisiera aumentar, ¿no? Para solamente dejárselos como ideas, es un pantallazo, que también nos enfrentamos justamente en ejemplos. Quiero poner un poco todo de lo que hablaste, ¿no? Otra, que hay tantas modas y costumbres que son tan sutiles como, por ejemplo, la que mencionaste, acotando la que mencionaste, el vegetarianismo, ¿no? Vemos también que últimamente ha habido una explosión también de moda del vegetarianismo, del veganismo, ¿no? Yo hice una pequeña investigación aquí sobre eso, ¿no? Y lo que encontré, los vegetarianos, dice, pueden iniciar su opción en la adolescencia normalmente, ya que están influenciados por ideologías o siguiendo conductas marcadas por sus amistades, y durante la pubertad o en los colegios, o inclusive ser inducidos mediante material escolar en los colegios. O sea, yo, digamos, quiero hablar concretamente, por ejemplo, en Europa se promueve mucho en los colegios la moda del vegetarianismo, ¿no? Y del veganismo, por ejemplo, ¿no? Se promueve en las aulas de los colegios. Entonces, es algo que también hay que estar muy atentos. Otra moda que también ha habido una explosión son las modas, el último boom, digamos, ¿no? De las modas que también están así, que salen fuera de lo que es vestir, es la moda de las bebidas energéticas.
y eso también es muy extraño. La presión publicitaria, dice, ha favorecido la introducción del consumo habitual de las llamadas bebidas energéticas que contienen cafeína, taurina y otros componentes que estimulan demasiado a los adolescentes. Un 68% de los adolescentes entre 10 y 18 años consumen estos productos normal, y la mitad de estos las combina con alcohol, según informes de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria en 2013, y que ha aumentado hasta una encuesta que se realizó hasta el año 2020. La cantidad de cafeína oscila entre los 34 y 70 miligramos por 200 mililitros, según las marcas. Entonces, pienso que es muy necesario también advertir a los padres, ¿no?, que el abuso de estas bebidas y las consecuencias negativas. Y aparte también, ¿no?, podemos incluir ahí el consumo de tabaco, ¿no?, que combinado con todo esto puede ser un gran riesgo, ¿no? Nos ponemos a ver que también hay estas modas también existe, como mencionaste, ¿no?, la moda de no tener hijos y tener animales, ¿no?, que está muy de moda también. También hay una explosión también de investigaciones al respecto, ¿no? Vemos países, por ejemplo, yo leía un artículo que decía que en Madrid hay más perros que niños, ¿no? Y lo ponen como una moda que está bien, que es estar a la moda. Entonces, es muy interesante. Mira, te quiero leer aquí los comentarios que nos hacen, si te parece. Dice, lamentablemente la ideología de género también invade la moda, y muchos hay quienes las adoptan y en ignorancia, de forma simbólica, terminan apoyando criterios de ideologías parasitarias o de las élites globalistas, ¿no? Es la opinión de Francisco. Muchas gracias. De ahí tenemos otra, el unicornio. Aquí está. El unicornio... el unicornio, como las demás, pero ¿será que ese lo tenga más cerca y lo veo día a día en los niños? Ya me advirtió uno de mis mentores. Bueno, es una manera también de socializar la información, porque muchas veces pasamos por desapercibido, ¿no?, este tipo de cosas. No sé si quieres aumentar algo más, ¿vale? No hay más comentarios. Sería bueno leer los comentarios de los que queden. Luego dice, 1000 felicitaciones a los expositores, saludos desde la ciudad más alta del mundo. De ahí no sé cuál más. Luego también aquí tengo a mi familia que dice, qué información tan importante, ambos están muy preparados, qué orgullo que sean bolivianos. Muchas gracias también por ese mensaje. Bueno, si no tienes nada más que acortar, voy a cerrar el conversatorio, concluyendo un poco y dejándoles, para concluir también quiero dejarles la idea de que, como dijo Alejandro, tal vez la moda que sigue justamente está combinado todo, ¿no? La eutanasia y también las drogas, ¿por qué no? Haciendo igual una investigación, hay un índice de consumo de drogas bastante alto, aterradores, sobre los que deberíamos recapacitar médicos, profesores, padres, ciudadanos e instituciones, ¿no?, al respecto. Eso yo se los dejo como un tema de debate para que lo puedan hablar este fin de semana con amigos. No quiero enfatizar en el problema de las drogas, pero sí en el mercado, ¿no?, de las drogas, porque justamente las drogas también, para dejarlos pensando, no solamente son las drogas que conocemos, ¿no?, la marihuana, el cannabis, la cocaína, no, sino también hoy en día hay mucho consumo de pastillas, anfetaminas, cócteles que la gente utiliza para poder dormir, ¿no?, y que también están muy de moda, ¿no? Otra de las cosas que también, para concluir, quiero decir es que en general, y especialmente los padres de familia, tenemos que estar muy atentos a lo que ven nuestros hijos en Internet. La dependencia del Internet y las redes sociales
generan no solamente una dependencia, sino también muchos cambios, ¿no? En las personas, en la conducta de los niños, de los adolescentes y de las personas. Así que yo les invito a que hagan una revisión de todo esto y que compartan nuestro programa para que más personas estén al tanto de esta información. Ha sido un gusto para nosotros estar hoy. Los esperamos la próxima semana y como siempre vamos a poner toda la información en nuestra red de Telegram. Voy a poner la red de Telegram una vez termine el programa y nos despedimos con la frase de siempre: la libertad de opinión es una farsa si no se garantiza la información sobre los hechos y si no son los hechos en sí los que son objeto del debate. Que tengan una linda semana. Chao, Alejandro, que te vaya muy bien. Igualmente, un saludo a todos. Un saludo a todos. Y bien, a tener mucho cuidado con todo esto. Recuerden que el objetivo final es bajar la cantidad de población a nivel global y lo van a hacer de una manera u otra. Estamos en riesgo. De una manera u otra, lo que buscan es eliminar a nuestras poblaciones. Un saludo, un abrazo para todos. Chao, Gaby. Chao, chao.